Hola, seguimos con nuestros tutoriales de Python en la sección avanzados. En este tutorial vamos a ver lo que es generadores. Para ello tengo aquí un concepto, como siempre cuando es un concepto nuevo lo tengo aquí en mi página. Entonces dice, ¿qué es un generador? Un generador en Python es una función especial que produce una secuencia de valores uno a la vez, en lugar de devolverlos todos juntos como una lista. Esto hace que los generadores sean más eficientes en memoria y te permitan procesar los datos secuenciales o infinitos sin cargarlos completamente. Es una función que utiliza la palabra clave yield en lugar de return. Return devuelve un valor y termina la función. Yield devuelve un valor, pero la función se pausa y puede continuar desde ese punto la próxima vez que se llame. Muy bien, esa es la diferencia prácticamente. Es una función especial, nos dice, que nos sirve, entre otras cosas, para trabajar con grandes cantidades de datos sin usar mucha memoria. Recuerden que puede cargar todo, a diferencia de cargarse prácticamente por pedazos o por iteración, ¿no? A diferencia de una lista. Para generar flujos de datos infinitos, por ejemplo, números, logs, strings, para mejorar el rendimiento en operaciones secuenciales y para crear iteradores personalizados, ¿no? Entonces vamos a hacer unos ejemplos para entenderlo mejor. Entonces vamos a hacer un contador típico. Vamos a hacer con los ejemplos sencillos. Vamos a hacer contador. Esto no quiero. Sin n. Solo vamos a hacer un contador simple. Vamos a hacer n igual 1. Y mientras n sea menor o igual a 10 está bien. Entonces ahí tenemos nuestro primer generador. Dirán ustedes que tiene diferente de especial, solo la palabra yield cambia. No, muy bien. Nos decía el texto que hace prácticamente una pausa por iteración. Entonces no va a devolver todo como si fuera una lista, sino va a devolver según la iteración que le pidamos, ¿no? O cada vez que lo iteremos. Entonces vamos a definir una variable que se llame gen de contador y vamos a imprimirlo. Vamos a hacer una impresión. Vamos a imprimirlo con next y vamos a imprimirlo, por ejemplo, yo solo quiero ojo que es que empiece en 1 hasta menor o igual a 10, pero yo solo quiero 3 iteraciones. Entonces, a diferencia de una lista que te devolvería todo, yo solo quiero hasta la tercera iteración. Vamos a limpiar esto. Aquí lo he estado practicando un poco y está, ¿no? Ahí tenemos los generadores. Entonces, si bien hemos hecho un generador que llegue hasta 10, que prácticamente cuente números hasta 10, pero no, a diferencia de una lista que lo cargaría todo en memoria, aquí de acuerdo a la iteración nada más. O sea, tenemos el generador al final devuelve lo que es un objeto iterable. Recuerden, un objeto iterable es un objeto que puede ser recorrido, pero no todo como una lista, ¿no? A diferencia de una lista que lo devolvería todo, aquí no, solo devuelve el objeto prácticamente sin cargarlo todo en memoria, y cada vez que lo querramos iterar, entonces tenemos que llamarlo con next o utilizar un for, que lo vamos a ver en otro ejemplo, ¿no? Entonces ese es un primer ejemplo. Nos decía también que para números infinitos, vamos a hacerlo de ejemplo con números infinitos, que es muy parecido. Vamos a definir def contador infinito y está. La única diferencia es que le hacemos un while infinito, ¿no? Pero esto, por ejemplo, si nosotros llamaríamos esta función como si fuera una función normal con un return, y la llamaríamos, se volvería loca la PC, ¿no? Se cargaría todo y se congelaría normalmente, más que es una máquina virtual. Pero por ejemplo aquí con un generador podemos simplemente definirlo y iterar sobre él, ¿no? Vamos a iterar cuántas veces. Esto llega hasta el infinito, yo quiero solo contar hasta, o iterar, o recorrer, como lo quieran llamar, hasta fin. De nuevo, Copilot no me quiere ayudar, ya está. Por 5 veces, quiero iterar 5 veces sobre esto, ¿no? Lo guardo y entonces imprimo y tenemos, ¿no? Nuestra iteración. Siempre voy aquí para estar separando. Vamos a poner un print de separador. Sí, nos sirve bastante para ir separando los ejemplos. Ya, entonces
tenemos un contador infinito. Y como ven, aquí no se va a colgar porque prácticamente lo estamos iterando uno a la vez, ¿no? Entonces de nuevo ejecuto para ver la diferencia y ahí tenemos, ¿no?, nuestro segundo ejemplo hasta el 5. Pero este contador está hasta es infinito, no se va, cada vez que yo lo llame se va a iterar, se va a iterar, se va a iterar, pero no va a devolver todo como loco, ¿no? En una función normal esto volvería loco al procesador y a la memoria. Ya, entonces tenemos también como ejemplo como contador infinito, también otro ejemplo que teníamos para procesar archivos, leer grandes cantidades de archivos. Esto en ciencia de datos le puede servir bastante. Para ello yo tengo aquí, voy a hacer una pausa un ratito, voy a copiar un archivo que tengo por aquí. A ver. Muy bien, solo he copiado un archivo, aquí data.txt tiene unas líneas de texto, no son muchas tampoco, pero nos sirve para el ejemplo que quiero hacer, que vamos a hacerlo con generador. Recuerden que nos ayuda también a procesar grandes textos. Esto no es un gran texto, tiene pocas líneas, pero para el ejemplo nos sirve, ¿no? Entonces, otra de las formas que tenemos de usar generadores, vamos a hacer otro ejemplo, ¿no? Vamos a hacer una función que se llame def leer subió líneas. Le pasamos un archivo, a ver si nos sirve como lectura así, strict. Sí, nos sirve. Ya, utilizamos algo que ya hemos hecho antes, el open, vamos a leer el archivo, vamos a leer línea a línea, nada más. Pero lo estamos, en vez de retornar, estamos haciendo un yield nada más. Entonces ahora vamos a utilizar esta función con un for, como le dije. También utilizamos next para iterar y for. Tienen esas dos opciones para iterar sobre los valores de un generador. Muy bien, entonces le pasamos el archivo y solo imprimimos línea a línea. Y aquí el separador de siempre que vamos a hacer, ¿no? El separador podemos borrar aquí para que no se confundan. Ya, muy bien, vamos a leer todo esto, pero para eso vamos a pasar por alto esto para que no se esté imprimiendo el de aquí, el del infinito. Este de aquí, este ejemplo del infinito, vamos a pasarlo por alto. Entonces vamos a leer un archivo y vamos a leerlo línea por línea, a diferencia del cargar todo el archivo de memoria y leer todas las líneas, después leer las líneas. Pero no vamos, en este ejemplo no vamos a cargarlo todo en memoria, sino que vamos a prácticamente ir leyendo línea por línea del archivo. Entonces vamos a ejecutar Python 3 archivo, es que aquí le dice archivo y es data, pues, ¿no? Es data.txt, como le he puesto el archivo, data.txt. Ya, muy bien. Entonces ejecutamos y tenemos el archivo línea a línea, ¿no? Lo podemos leer línea a línea. Recuerden que aquí, si bien se ve todo de arranque, no secuencial, es porque estamos utilizando un for y el for se ejecuta en milisegundos, pues no estamos leyendo, pero aquí en realidad estamos leyendo línea a línea del archivo, a diferencia de cargarlo de otra manera sin un yield, sin un generador. En realidad se carga todo el archivo en memoria y luego lo imprime línea a línea, pero ya está todo en memoria. En cambio aquí no, entonces aquí se procesa el archivo pero línea por línea, es lo que lo hace el generador, ¿no? Entonces aquí carga el archivo y luego lo va a ir devolviendo línea a línea para que no todo esté en memoria. Entonces por eso es mejor para operaciones de rendimiento y cuando se quiere leer archivos muy grandes, ¿no? También para lo que es el string. Entonces vamos a hacer otro ejemplo, a ver, para que les quede claro. Llamamos 3 ejemplos. Podemos hacer expresión, generar una expresión, por ejemplo, claro, por aquí nos puede quedar claro también con este ejemplo. Por ejemplo, vamos a hacer la diferencia de una lista, ¿no? Esto nos va a servir mucho para que lo entiendan. ¿Se acuerdan de las comprehension? Nos sirve esto. Vamos a crear números, pero vamos a hacer una list comprehension, ¿no? Aquí por 2 en un rango. Recuerden que cuando al rango no le pasamos el inicio, solo le pasamos el fin, empieza en 0. Entonces en un rango de 100 números. Entonces en un rango del 0 al 99 prácticamente,
tenemos aquí que va a ir multiplicándolo, ¿no? Entonces 0 por 2, 0, 1 por 2, 2, 2 por 2, 4, y así va a ir, ¿no? El número. Pero aquí, por ejemplo, estamos haciendo una lista de multiplicaciones, ¿no? Por 2. Va a ir del 1 al 90, del 0 al 99. Pero nosotros ya lo estamos cargando todo esto en memoria. Por ejemplo, si nosotros agarramos para leer, porque no vamos para no imprimir todo, para no imprimir todos los números, vamos a imprimir simplemente. Ay, esto molesta. Sí, pero quiero imprimir solo el 2. Entonces imprime la lista, que igual ya está cargado con todo. Esto de aquí vamos a pasarlo por alto porque si no nos va a retroceder mucho. Vamos a limpiar la pantalla de la consola. Entonces vamos a ejecutar nuestro archivo. Ojo que todavía esto no es un generador, estamos creando una lista nada más ahí. Y muy bien, ahí tenemos el 2, viene a ser el 4, ¿no? Por eso le digo número 2, para que vayan entendiendo. Vamos a poner el 0, vamos a poner el 1. Se va a ir multiplicando por 2, ¿no? Del 0 al 99. Entonces tenemos 0, 2 y 4. Correcto. Entonces, pero aquí ya cargamos toda esta lista en memoria. No estamos imprimiendo todos los valores, pero los cargamos todo en memoria. Entonces, a diferencia de hacerlo con un generador, miren, vamos a hacer ahora generador de números. Si se dan cuenta, cambiamos la expresión, ya no es entre corchetes, sino entre paréntesis, como si fuera una tupla, ¿no? Entonces, a diferencia de aquí, que podríamos prácticamente, si yo aquí imprimo números, puedo imprimir todos los números, ¿no? Que es una lista. Aquí estamos imprimiendo elemento por elemento, pero como les digo, ya todo está en memoria. En cambio aquí con el generador es diferente. Vamos a hacer los 4 primero nada más. Vamos a imprimir este de aquí, nos sirve acá para diferenciarlo. Un momento. Y vamos a ir iterando sobre el generador, ¿no? Entonces el primer valor, luego el segundo valor, luego el tercer valor. No es todo, va a estar cargado en memoria. Ahí tenemos 0, 2, 4 y 6. Si seguimos, sí, podemos llegar hasta el 90, hasta el último valor, ¿no? Que sería el 99 en el rango. Entonces eso es prácticamente un poco para que vean la diferencia. Aquí todo está cargado en memoria. En generador no, en generador vamos iterando de acuerdo al valor. O sea, por eso nos sirve para manejar grandes cantidades de información, ¿no? Entonces no es necesario que esté todo en memoria. Nos ayuda bastante en el rendimiento. Y un último ejemplo para que se den cuenta más cómo nos funciona prácticamente para crear nuestro propio iterador, ¿no? Recuerden que al final el rango, recuerden que les decía que devuelve un iterador. Ya, muy bien, vamos a hacer nuestro propio iterador. Vamos a hacer una función que se llame def números. Vamos a poner leer números. Leer, subió números. Leer números. Puntos. Vamos a ponerle un for, ajá, perfecto, un rango hasta 10, solo hasta 10. Entonces estamos haciendo prácticamente aquí que esta función devuelva un iterador, ¿no? Un iterador de cuánto, hasta 10. No, solo quiero que lo está multiplicando, solo quiero que devuelva x sola, ahora sí. Entonces aquí estamos haciendo prácticamente un contador, ¿no? Pero se están poniendo en un generador. Para crear esta función va a ser nuestro propio iterador. Entonces ahí le tenemos nuestro iterador, que es parecido a lo que ya hemos hecho, pero ahora lo vamos a aplicar diferente. Ahora, por ejemplo, vamos a hacer def pares. Aquí sí pares, y aquí le vamos a pasar números. Ojo con eso, números. Y vamos a hacer un for, claro, un for en lo que hemos hecho ya, ¿no? Por cada número en números, que es una lista, ¿no? Que es una lista o es un iterador. Ahí, ojo. Entonces, por cada número, si el número es divisible entre 2, devolvemos el número. Nada del otro mundo. Entonces, ahora vamos a combinarlos, los dos.
le dije que era un iterador, entonces podemos hacer un for número en pares y le pasamos como parámetros, recuerden que pedía números o una lista o en este caso un iterador. Le vamos a pasar nuestra función leer números, que es nuestro iterador, ¿no? Aquí es como, pónganse como, aquí es como si yo le estuviera pasando una lista de valores, pero en vez de pasarle la lista le estoy pasando nuestro iterador, que es un generador, ¿no? Entonces es un generador, entonces no va a poder hacer esa iteración uno a uno sin necesidad de cargarlo todo de memoria, ¿no? Entonces aquí estoy combinando prácticamente, estoy combinando dos generadores y vamos a ver el resultado, ¿no? Ejecutamos y ahí está, tenemos del 0 pares entre, nos faltó para ver bien la división, pares entre el 0 y prácticamente el 9, ¿no? Recuerden que el rango es menos 1, entonces vamos a ponerlo aquí para que se vea. Y ahí tenemos, ¿no? Pares entre el 0 y el 9, cuando, bueno, se pone el mismo 0, es 2, 4, 6 y 8, ¿no? Si nosotros queremos que esto llegue y considere el 10, recuerden que tenemos que hacer que esto sea 11 para que el rango llegue a 10. Estamos repasando algunos conceptos básicos. Muy bien, ahí están los pares en ese rango. Un rango que es un iterador que creamos con un generador. Entonces eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces hemos creado nuestro propio iterador gracias a un generador. Entonces esos generadores prácticamente, espero que les haya quedado claro, y si no, repasen bien. Todavía no he hecho el repositorio para este curso avanzado, mañana lo voy a hacer y voy a estar subiendo los códigos también como lo he hecho con los otros cursos, ¿ya? Eso es todo por ahora y gracias.